Buen día este día, buen día todos los días. Este es un nuevo día definitivamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y qué bueno que estemos reunidos para estudiar un poquitín la palabra, ¿verdad? Necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos saber todo lo que nosotros somos y tenemos. Hemos venido predicando en un versículo realmente, ¿no? Donde el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, tuve la oportunidad de hablar de el linaje escogido. Ahora vamos a hablar del real sacerdocio. Es importante entender estos títulos que Dios nos da, porque son títulos que el Señor da a su iglesia, a sus hijos, ¿no? Y son importantísimos entenderlos para poder fungir en ellos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos hacia la visión espiritual 2020. Tenemos que tenerla. Por eso es que todo lo que tú y yo aprendemos es para eso. Es para ampliar nuestra visión, ¿verdad? Ver claro de cerca y claro a lo lejos también. Entonces, el propósito es ver en nuestra vida la gracia de Dios al ser real sacerdocio. Y sí, asombrarnos de lo que Dios nos ha dado y da y quiere seguir dándonos por ser sus hijos, por ser su pueblo, por ser su iglesia y ahora definitivamente por ser real sacerdocio. El propósito al aprender de esto es sacar lo mejor de nosotros, que como insisto en esto, tiene que ser lo mejor de Dios. Es decir, tenemos que buscar que el Espíritu Santo influya de tal manera en nosotros que podamos vivir a Dios en todo momento. Y de esa manera bendecir a muchos, ¿no es cierto? Que lo que realmente, al prestar un buen testimonio, lo que hacemos es asombrar a la gente que nos rodea con el auspicio a su iglesia, a su real sacerdocio. Entonces, nuevamente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el versículo que no lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo quiero que tomemos de la traducción viviente, en donde hay, al hablar del real sacerdocio, dice, pero ustedes son sacerdotes del rey. Sacerdotes del rey. Por aquí ya podemos entender por qué es real sacerdocio. Ya vamos a aclararlo un poquito más. Ustedes son sacerdotes del rey, por eso pueden mostrar la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa de Dios. Gracias, mi Señor, por tu palabra y gracias por enseñarnos todos los días, aprender un poco más y hoy queremos entenderla, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Como siempre yo les digo y les ruego, tengan su Biblia, tengan un lápiz, un bolígrafo y la libreta al lado para aprender. Porque este tipo de lecciones son para eso, ¿verdad? Bueno, y quiero contarles una cosa, entre paréntesis, que este es exactamente el devocional número 50 desde que estamos en la pandemia o viviendo este confinamiento. Así es que damos la gloria a Dios porque hemos aprendido un montón de la palabra. Es un tesoro lo que ustedes tienen ahí anotado, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos amados, hablando de los sacerdotes, tú y yo tenemos que quitarnos la idea que tenemos acerca de ellos, que tenemos acerca de sus vestimentas con adornos y todo tipo de encajes y bordados de oro.
como se nos acostumbró a verlos en la iglesia tradicional. El real sacerdocio, mis amados hermanos, el sacerdocio del Rey de Reyes, el sacerdocio de Dios, no tenemos una vestimenta exterior, sino más bien una vestimenta interior que se mira en nuestra conducta y que se mira en nuestra obediencia a la verdad de Dios. Ahora, la iglesia, el pueblo de Dios, sus hijos, somos el real sacerdocio. Y desde el tiempo de Isaías, si ustedes me permiten, el pueblo de Dios, ahí dice, a través de Isaías, que es el real sacerdocio. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados, hablando al pueblo de Dios, a todo el pueblo, seréis llamados sacerdotes de Jehová, es decir, sacerdotes del Rey de Reyes, ¿no es cierto? Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Oh, por aquí ya, miren cómo se va acomodando esto. Seréis llamados sacerdotes de Jehová, es decir, ministros de Jehová. Y dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es decir, nosotros estaremos en el mundo, viviendo en el mundo, pero con la gloria de Dios seremos sublimes. ¿Qué es sublime? Yo fui al diccionario porque más o menos entendemos el significado, pero me encantó lo que dice el diccionario. Sublime es excepcional por su altura moral y estética extraordinariamente bello, dice. Me encanta esta traducción. Parece que me pongo vanidoso. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis excepcionales por la altura moral y estética. Seremos extraordinariamente bellos. No estoy hablando de belleza física definitivamente, ¿verdad? Entonces, el real sacerdocio lo que hace es demandar compromiso, porque si yo lo veo de esta manera, al ponernos de ministros de Dios, ¡wow! Ahí hay una carga. Y en el capítulo 56 de Isaías, versículos 6 y 7, dice esto: también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes le sirvan y amen su nombre. Es decir, se conviertan en ministros de Dios. Dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes mantengan fieles a mi pacto. Este versículo es tremendo. Definitivamente necesitamos horas para poder explicarlo todo en su magnitud. En el versículo 7 dice esto: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Es decir, esa es la fuente del gozo, la presencia de Dios. Porque recuerden que el templo, ahí se manifiesta la presencia de Dios. Dice, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. Es decir, hablando de sacrificios, servicio a Dios. Porque mi templo será llamado casa de oración por todas las naciones. Tremendo estos versículos cuando habla Dios acerca del pueblo, de su iglesia, cómo nos pone en una posición, en un título sumamente grande. Ahora, para poder entender un poquito más acerca del real sacerdocio, tenemos que entender que los sacerdotes del tiempo antiguo eran de descendencia de Aarón, es decir, tenían linaje sacerdotal. Nosotros ya no somos de ese linaje sacerdotal, ¿verdad? Esto es para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los sacerdotes eran descendencia de Aarón. Entonces, y las reglas de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sumamente estrictas, sumamente basadas en la santidad, en la pureza, en la perfección, incluso a la perfección física, fíjense. Es decir, no se aceptaba sacerdotes con defectos
lesionados o, bueno, que tenían algún defecto. No me voy a meter más en esto. Entonces, el trabajo de los sacerdotes era representar a Dios delante del pueblo. Y por eso se demandaba una perfección tremenda. Y además, interceder por el pueblo delante de Dios, es decir, presentar ofrendas y sacrificios a Dios por ellos. Entonces, uno de los trabajos más tremendos, que yo lo tomo, incluso esto es hasta ahora, el trabajo de los sacerdotes era mantener el fuego de las lámparas que estaban delante del lugar santísimo, que hoy para nosotros tipifica el fuego del Espíritu Santo. Los sacerdotes de hoy, ¿verdad? Los sacerdotes, la iglesia tiene que mantener el fuego siempre encendido del Espíritu Santo. Y una cosa importantísima que tengo que anotar del sacerdocio del Antiguo Testamento es de que eran los únicos que tenían acceso al lugar santísimo en donde se manifestaba la presencia misma del Señor. Entonces, el sacerdocio, el real sacerdocio, son sacerdotes del rey. Y con gran gozo yo digo, los creyentes de hoy somos hechos sacerdotes del rey. Esto es, sacerdotes de Dios. Y como les digo y hago énfasis, nosotros no somos sacerdotes de la descendencia de Aarón. No tenemos herencia o linaje sacerdotal, no. Somos real sacerdocio. Como dice en el versículo 9 de la traducción viviente, pero ustedes son sacerdotes del rey y por eso pueden mostrar la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ostentar el real sacerdocio y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, si leemos la palabra en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 5, el apóstol Pedro, él habla de ser edificados, es decir, trabajados, formados, instruidos como casa espiritual. Entonces, para poder entenderlo, leamos el versículo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, esto ya es una metáfora, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero ahora es por Dios. Nosotros somos edificados por Dios. Y dice, sed edificados en casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ser edificados, enseñados, instruidos, póngale atención, consagrados y comprometidos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y aquí muy rápidamente déjenme decirles cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ok, déjenme enumerar algunos. En primer lugar, la alabanza. Es decir, si nosotros somos casa espiritual, de la abundancia de nuestro interior, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hemos hablado de lo que significan los nombres de Dios. Y los nombres de Dios no dicen del trabajo que hace, sino de lo que Dios es. ¿No es cierto? Entonces, tú y yo hablamos cuando dice ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, estamos diciendo Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es pastor. Eso es lo que decimos cuando
ofrecemos sacrificio de alabanza, es decir, decimos, exaltamos lo que Dios es. Ese es un sacrificio espiritual agradable a Dios. En segundo lugar, la oración. Y aquí puedo decir la oración y la oración de intercesión. ¿Por qué este es un sacrificio espiritual? Porque esto expresa absoluta confianza que Dios atiende nuestras oraciones. Que Dios atiende, que Dios mira, que Dios está pendiente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, dice, ahí expresa lo que sucede en el cielo. Y esto de las oraciones es bien importante porque todas las oraciones están siempre delante de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y oigan esto, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aló, esto es bien importante. Entonces, sacrificio espiritual agradable a Dios es la oración y definitivamente la intercesión, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 3 y 4 del Apocalipsis dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Me encanta esto porque entonces sabemos que nuestras oraciones no están perdidas. Ahí están siendo acumuladas las de millones y millones y millones de hijos de Dios. Ahora, cuando digo yo las oraciones y la intercesión, el real sacerdocio intercede por los santos. Y eso podemos ver en Oseas, en el capítulo 14, versículo 2. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica, pónganle atención, y volved a Jehová y decidle, oigan esto, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué es esto? La ofrenda de la oración, la ofrenda de la intercesión, y no solamente eso, el reconocimiento de lo que Dios es. Eso es importantísimo, hermanos. Amén. Entonces vamos en tercer lugar, ¿cuál es un sacrificio espiritual que agrada a Dios? Hacer bien y la ayuda mutua. Hacer bien y la ayuda mutua. Es decir, estamos hablando de la piedad, estamos hablando de la comunión permanente con Dios y de bondad. Es decir, deleitarse haciendo favores, el bien a los demás. Esa es la regla de oro, ¿verdad? Entonces, el real sacerdocio, definitivamente, en el real sacerdocio, en su oficio, es hacer bien y ayuda mutua. Hebreos lo dice en el capítulo 13, versículo 16, donde dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Entonces, hacer bien, manifestar bondad, deleitarte haciendo eso, ¿ok? En cuarto lugar, otro sacrificio espiritual que agrada a Dios es dar y recibir ofrendas materiales. De esto he hablado muchas veces también. Es decir, significa que el real sacerdocio se ocupa de la obra de Dios, que se ocupa que siempre haya alimento en la casa de Dios. Ese es el real sacerdocio. Y recuerden, todos los creyentes somos real sacerdocio. ¿Ok? Entonces, todos los creyentes nos ocupamos de la obra de Dios. Y aquí puedo poner así sin temor, sin miedo, de los diezmos, de las ofrendas y de todo lo que tú haces. Es decir, tú y yo damos y recibimos ofrendas materiales. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, dice, pero todo lo he recibido, hablando de lo que Dios le ha dado a Pablo, ¿verdad? Y dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me encanta cómo el apóstol Pablo, de una manera tan sencilla, nos pone cuál es el oficio del real sacerdocio, ¿verdad?
olor fragante, oraciones, sacrificio acepto, lo que agrada a Dios. Es decir, todo lo que nosotros damos y recibimos es olor fragante delante de Dios, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, dar y recibir ofrendas, eso es trabajo del sumo sacerdote. En quinto lugar, entregarse sacrificialmente al ministerio. ¿Qué significa esto? Es priorizar a Dios, ¿verdad? En toda nuestra agitada vida, Dios mío, que vivimos vidas agitadas, vivimos vidas agitadas en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en todas nuestras actividades. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, como real sacerdocio, tenemos que entregarnos sacrificialmente en el ministerio. Priorizar a Dios ante todo lo demás. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Señalen en sus Biblias, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Es decir, que a pesar de todo lo que yo tenga que hacer, dice el apóstol Pablo, a pesar de todas mis actividades fuera de la iglesia o mis actividades en mi vida privada, me gozo y me regocijo con vosotros, dándoles todo el tiempo que sea necesario en servicio de vuestra fe, en servicio de vuestra fe, en servicio de vuestra fe. Cuésteme lo que me cueste, aunque sea derramado en libación, cuésteme lo que me cueste, significa eso, sobre el sacrificio. Yo les voy a servir a vuestra fe, yo voy a servir. Y me gozo haciéndolo, me regocijo haciéndolo, ¿verdad? En sexto lugar, ¿cuál es otro ofrenda, sacrificio espiritual? Es la predicación del Evangelio. Es decir, es vivir la gran comisión, es ser voceros de Dios para llenar las necesidades de la gente. Es acercar el reino de Dios, ese es nuestro ministerio, hermanos. Es nuestro ministerio. En Romanos capítulo 15, versículo 16, el apóstol Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable sacrificada por el Espíritu Santo. Es decir, está diciendo el apóstol Pablo que él fue levantado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, que él ha estado ministrando el Evangelio de Dios, sirviendo el Evangelio, predicando el Evangelio, enseñando para que nosotros los gentiles, me refiero a nosotros, les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros venimos a hacer ofrenda agradable por el trabajo, por la administración del Evangelio, por la predicación del Evangelio, porque Pablo vivía la gran comisión. El Señor, desde los tiempos, desde cuando el pueblo, salió en el Éxodo, ahí en el capítulo 19, versículo 6, el Señor, hablando a Moisés y al pueblo, le decía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Miren, ¿desde cuándo? Hablando al pueblo de Dios y gente santa. Entonces le dijo a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que ministrarás tú, y ese es mi trabajo, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Diciendo que todos somos un reino de sacerdotes, somos gente santa, ¿verdad? Así es que eso es dado por Dios y eso no podemos quitarlo, pues. Yo no puedo decir, yo no quiero ser reino de sacerdotes, yo no quiero ser gente santa. No, Señor. Entonces, como real sacerdocio, tú y yo tenemos que hacer oír la palabra de Dios a todos los que nos rodean. Hay muchas cosas y me imagino que habrá preguntas al respecto. ¿Qué
¿Qué es otro sacrificio espiritual agradable a Dios? Presentar culto racional. Me encanta esto. En otras palabras, ser verdaderos conocedores de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ser verdaderos conocedores. Para poder llegar a ser conocedores de la buena, perfecta y perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta voluntad de Dios, el apóstol Pablo lo pone pues de esta manera, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto, eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, mi querido hermano. Tenemos que entender una cosa muy importante, que el trabajo del real sacerdocio es para Dios y es por Dios. ¿Oyeron lo que acabo de decir? De esto voy a hablar quizá un poquito más adelante. En el Salmo capítulo 4, versículo 5, el salmista dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Es decir, el salmista David, él conocía de todo, hermano. Él conocía todo lo que tenemos que hacer porque él era un real sacerdocio, sin ser del linaje de Aarón, no, del linaje sacerdotal, sino que como pueblo de Dios. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. En el Salmo 50, versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esa es parte del sacerdocio. Ese es el trabajo del real sacerdocio. Y en el Salmo 51, el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios espirituales. El sacrificio de Dios es un interior quebrantado. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Eso es agradable a Dios. Por eso ahora tenemos esa bendición de ser real sacerdocio y hacer realidad esta preciosa palabra. Así es que veamos en nuestra vida la gracia de Dios al ser real sacerdocio. Veamos, acerquémonos y asombrémonos de lo que Dios nos ha dado. Nos da y va a seguir dándonos, ¿verdad? Porque somos su hijo, su pueblo, somos su iglesia, somos su real sacerdocio. Entonces saquemos lo mejor de nosotros, que tiene que ser lo mejor de Dios, para poder bendecir a los demás y asombrarlos con el auspicio de Dios a su iglesia, a su real sacerdocio, a nosotros. Eso, visión 2020, hermanos, visión espiritual 2020 para Dios. Amén. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este día y te doy gracias por estos momentos. Padre, tómalos, bendícenos y enséñanos, Señor. Queremos ser el real sacerdocio. Haznos entender sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Te lo ruego. Amén y amén. Y amados hermanos, les anticipo una cosita, ¿verdad? El día viernes que viene, yo voy a seguir predicando del real sacerdocio. Será el número 2. Y ahí vamos a aclarar otras cosas más, ¿ok? Así es que abre tu corazón, abre tu mente, bendice y ministra a Dios. Jamás olvides que eres real sacerdocio, sacerdote del Rey. Bendiciones. Un abrazo a la distancia. Amén y amén.